call is now being recorded. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Sebastián Hernández y hice el trabajo sobre un estudio ecológico de poblaciones de trips en cultivos de cannabis. Bien, para el contenido, pues vamos a tener un resumen sobre unas palabras claves que vamos a tratar a lo largo del video, que son plagas, morfología, control biológico, variedades de cáñamo, los trips y el uso de gráficas para las poblaciones. En resumen, tenemos que, bueno, es un trabajo que se realiza en base a una investigación de un cultivo de cáñamo. El objetivo es verificar si el tipo de la plaga, cómo es su crecimiento, cómo se puede combatir, cómo puede haber un cambio para que el cultivo no sufra ningún daño por medio de esta plaga, que son los trips. Entonces, pues el cultivo va a estar bajo un invernadero y vamos a experimentar y a mirar qué tipo de herramientas vamos a utilizar para hacer un control. Antes de iniciar, vamos a ampliar sobre el cultivo del cáñamo, que pues a ver su taxonomía. El control pues lo vamos a ver después. Sabemos que el cultivo de cáñamo es una planta herbácea, pues que puede llegar a tener una altura de entre 1 metro a 6. Es adaptable, por ejemplo, en el suelo colombiano es una gran ventaja para la producción y el crecimiento de la planta. Em, por lo general se encuentra entre temperaturas de 15 grados a 27 y el rango de pH es entre un 5.8 a un 6. Hay muchas variedades de las cuales vamos a tratar tres. Vamos a hablar un poco de ellas. Y hay muchos usos, entre más de 1900 usos, que puede ser de cosméticos, pasando por telas, pasando para un uso recreativo. En especies las que vamos a tratar son Rudealis, que es conocida por tener un bajo contenido de THC, que es este contenido de uso recreativo. La sativa, que son plantas que pueden alcanzar una altura excesiva a corto plazo y es muy buena productora de cáñamo. Esto es básicamente uso para textiles. Y la indica, que es una floración más pesada, o sea, que tiene más floración y en las flores pues se encuentra más contenido de THC, que es el contenido que se usa en fines industriales, pero es más medicinal para usos terapéuticos y recreativos. Bien, y pasando para las plagas, los trips de los cuales vamos a tratar. Su nombre científico es Frankinella occidentalis. Son insectos pequeños de origen Tisanoptera y que pertenecen a la familia Tripidae. Son muy delgados, en los estados adultos pueden ser alados, pero, o sea, no usan las alas para volar, simplemente prefieren saltar. Em, ¿Cómo es su daño? Pues lo vamos a ampliar, pero a grosso modo lo que usan para alimentarse es un estilete. Es esta boca donde se usa para raspar y para pinchar la superficie de la hoja. Y esto se usa para succionar la savia. Entonces, hay reportes que dicen que los trips pueden atacar a cannabis, a las plantas de cannabis, entonces, y a otros tipos de cultivos, pasando por tomates, cerezas. Los trips se encuentran en casi cualquier lado. Son especies eh, mm, muy, mm, o sea, que se permite que están en cualquier tipo de suelo, son muy adaptables. Bien. La plaga, el trips, es un problema en los invernáculos modernos. Pues, ¿por qué? Porque los invernáculos tienen suelos de cemento y cuando tenían pisos de tierra, se regaban con manguera y esto mantenía los pisos húmedos, que favorecen el desarrollo de los hongos. Y estos hongos lo que hacen es infectar a los trips, que estos trips infectan directamente a la planta. Entonces, estos hongos son como un daño secundario que hacen los trips. Y para el control biológico, yo usé un Macrolux caliginosus. Este es un depredador voraz, eh, es bastante adaptable porque pues se puede mantener tanto en temperaturas de invierno a temperaturas un poco más altas. Se usa más que todo en ciclo de primavera
y en resto de épocas pues que dispongan de calefacción. Eh, es un régimen, o sea, absurdo porque es muy polífago, o sea, se puede alimentar tanto de ácaros, pulgones y huevos de estos trips. Para el ciclo de vida de los trips, tenemos 5 fases, aunque en una diapositiva más adelante van a ver un poco más de fases. Pero el huevo, en su primera fase, es una forma redonda, es una textura lisa y es un color blanco-amarillo al momento de ser opositados. Para la ninfa del segundo instar, el cuerpo ya es un poco más grande, es de color amarillo, claro, y normalmente los machos presentan un tamaño más pequeño que las hembras. En la prepupa es cuando este estado donde no presenta movimiento y su aparato bucal es membranoso. También presenta un par de alas cubiertas por una membrana blanquecina, pero en este estado ellas todavía no pueden volar, simplemente son estas protuberancias antes de empezar a desarrollar unas alas. En pupa, sus movimientos son más mínimos, simplemente presenta ocelos y ojos de un tamaño igual a un adulto. Y ya en el estado final, en el adulto donde vemos el daño, en este estado pues se ve que hay un diformismo que hay entre la hembra y el macho. Por ejemplo, la hembra presenta la cabeza y el protórax en un color particular, o sea, es un color amarillo, y estas presentan un tamaño superior de los machos. Esta especie también tiene alas completamente desarrolladas en este estado, sin embargo, como les dije antes, estas alas son usadas netamente, pues, como es un tipo como de estética, porque no las usan principalmente, sino prefieren dar saltos. Y el ciclo de vida, desde huevo hasta adulto, va de 60 a 121 días. En su ciclo de vida y metamorfosis, pues aquí tenemos el gráfico donde vamos a pasar desde huevo hasta larva, pasando por propupa, pupa y adulto. Y pues bueno, son insectos que presentan metamorfosis completa. Es una metamorfosis completa comprendido de estado de huevo, pasado por 2 estados larvales, prepupa, pupa, y finalmente en el adulto. Em, los daños y morfología. Los daños pues producidos por esta plaga son por picadores, especialmente por adultos, y larvas que vacían las células parenquímicas. Las hembras también introducen los huevos debajo de la epidermis. Esto causa un daño severo porque pues los huevos al crecer empiezan a hacer este ciclo de nuevo y es un ciclo que daña completamente la planta. Em, para su reproducción se reproducen y se alimentan dentro de las estructuras florales. Entonces ahí es donde empiezan a opositar debajo de los pétalos y ahí empieza el daño. También pues la identificación de los trips se debe a que pues también se puede clasificar por medio de un estereoscopio. Se coge una muestra de una hoja y por medio de este aparato, de esta herramienta, empezamos a identificar en qué tipo de estado está el trips y en qué momento podemos empezar a atacarlo. Pues por lo general se empieza a atacar desde el huevo. En este huevo pues, se empiezan a hacer como controles generales, como limpieza y evitar pues que el suelo esté húmedo en exceso. Esto es una proliferación para los trips. Para el monitoreo y manejo, pues el tamaño de los huevos y larvas hace más difícil el manejo y control de plagas. Entonces, pues para realizar este monitoreo se deben obtener muestras significativas para garantizar una estimación acertada. Entonces, más o menos en una semana se puede hacer esta estimación, ya que sabemos que de a 60 a 121 días puede estar el ciclo completo. Entonces es un mes que podemos estar haciendo un trabajo de a semana, empezar a hacer muestreos y saber en qué tipo de estado está. Mm, y para el monitoreo y muestreo, pues los insectos, como cualquier otro insecto, responden a estímulos como el olfato o un mecanismo visual. Y en caso de la plaga de trips, la respuesta se da un color amarillo y azul. Entonces, pues podríamos usar un medio de trampas, que son estas trampas que es un papel pegajoso y en el papel pegajoso pues podemos poner un color amarillo, pues para empezar a estimular esta observación de los trips y pues empezar a hacer un control por medio de este tipo de
de trampas. También se puede hacer un manejo eficaz de la plaga por otros métodos, pero pues son un poco más, son métodos químicos que pues para eso sería como un segundo plan. El primero es la prevención y evitar que la plaga empiece a florecer, o sea, a reproducirse masivamente, y esto lo podemos hacer por medio de trampas o pues haciendo este muestreo, ¿no? El control químico, eh, pues también deberíamos acudir a prácticas culturales como la colocación de bandas plástico azules con adhesivos para dar este seguimiento de las poblaciones. Eh, También la cinta puede ser amarilla, pues para estimular que los trips se empiecen a pegar ahí. Entonces, también debido a su comportamiento, a las ninfas a veces se encuentran refugiadas en el follaje y esto hace muy difícil la extracción de, de la plaga. Bien, para el crecimiento poblacional, yo tomé una muestra de 50 digo, de 50 muestras de Pitfall, de las cuales en cada muestra estaban cayendo entre 10 a 20 trips. Entonces, este es el crecimiento poblacional, que vemos que de los primeros días, pues no es mucho porque pues están en este periodo de oposición. Y ya pasando las semanas, en el tiempo, vamos a ver un crecimiento exponencial. Lo mismo para esta, que sabemos que dentro de los 40 primeros días, pues no hay ningún cambio. Sin embargo, desde el día 40 hasta el 50 y pasando por el 60, desde el 40 a 60 pasando por el 50, vemos un crecimiento totalmente exponencial debido a que se multiplican rápido. Para la gráfica de fluctuación, sabemos que la población pues va en crecimiento. Esto va a llegar a un tipo a un punto límite hasta que erradiquen completamente el cultivo. Sin embargo, tenemos que evitar que llegue a este tipo de punto por medio de controles biológicos, por ejemplo, el uso de este biocontrolador que propuse, y el uso de otro tipo de mecanismos como plaguicidas, y también hay soluciones diluidas que se pueden eh, agregar a las plantas, pues para que estos trips no lo afecten a medida que avanza el cultivo. Y para las conclusiones, pues el trabajo es extenso, es mucha tela que cortar porque hay muchas variables. Por ejemplo, depende también del clima donde se encuentre. eh, pues los trips tampoco son de clima frío, entonces pues depende también del clima donde se ponga el cultivo. Y pues por medio de modelos exponenciales vamos a empezar a medir y a sacar deducciones de cómo empezamos a planificar el uso de plaguicidas o en qué momento podemos usar un uso de un biocontrolador pues para evitar el crecimiento exponencial de estos trips. Mm, y ya, muchas gracias. Sin embargo, hoy les dejo mi correo electrónico pues para poder hacer algún tipo de análisis o poder hacer alguna duda o inquietud. Muchas gracias.